Sí, hermanos, vamos a compartir una breve reflexión y se trata de una mujer que refleja mucha esperanza y mucha fe. Yo creo que muchas veces ustedes ya lo han escuchado, pero hay algo muy significante en ello y que nos puede ayudar mucho a nosotros a vivir estos momentos que nos ha tocado de enfrentar con la pandemia, con las enfermedades, pero hay algo que siempre nos puede sostener y es la fe. Y esta es la historia de Ana. Yo creo que muchos de ustedes la han escuchado, incluso hay canciones de Ana, de cómo ella lloraba frente al templo por un hijo que no podía tener. Pero en este relato bíblico del Antiguo Testamento, el Señor lo deja para demostrarnos algo, que muchas veces la fe no significa de pedir y recibir de inmediato, sino que muchas veces significa de pedir y aprender a esperar en el tiempo de Dios. Y eso fue lo que pasó con Ana. Dice que ella todos los días iba, oraba al Señor, y cuando tenía la oportunidad de ir al templo iba y buscaba del Señor, pero nunca ella dejó de orar, nunca ella dejó de creer que Dios le contestaría su petición. Y eso, hermano, es la garantía, eso es la fe, eso es lo que nos puede movilizar a que podamos siempre seguir confiando y esperando en el Señor. Así que voy a invitar a que podamos leer parte de este relato bíblico que está en Primera de Samuel, capítulo 1, del versículo 9 al 13. Si usted tiene su Biblia, su Nuevo Testamento de Gedeón, o su aplicación del teléfono, o en Google buscar Biblia, no tenemos excusa para decir que no tenemos Biblia, ¿cierto? En todos lados tenemos la oportunidad de encontrar la palabra del Señor. Y voy a dar lectura. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 9 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Allá del 9. Oración por Ana con un hijo. Sí, hermano, los que puedan, por favor, silenciar sus micrófonos para que así no nos desconcentremos. Acá ya silenciamos el micrófono de la Maitita. La llevaron ahí. Y dice así el texto bíblico, 1 Samuel, capítulo 1. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Es un relato bien como anecdótico, pero que si el Señor permitió que estuviera escrito en su palabra, es porque hay muy buenas lecciones para nosotros, hermanos. Y si nos podemos dar cuenta, esta mujer que era totalmente estéril, que no había posibilidad de que tuviera hijos, ella nunca dejó de orar y de creer al Señor.
y de insistir y de buscar y de clamar a su Padre Celestial. Y ella dice que tenía esa amargura en su corazón, que tenía esa congoja en su corazón, que su alma estaba muy triste, pero ella en ese momento hizo lo correcto. Siguió buscando, siguió creyendo y siguió esperando en el Señor. Estaba muy atribulada, estaba muy quizá angustiada. Por un lado, quizás su mente decía que eso nunca iba a suceder, que eso no iba a ser posible, que era algo que no se podía lograr, pero más su espíritu clamaba al Señor, más su alma clamaba al Señor y seguía creyendo que Dios sí podía obrar. Y esa lucha yo creo que las tenemos nosotros en muchas ocasiones, a nivel personal, familiar. Muchas veces tenemos esa lucha, ese dilema de cuando nuestra mente humana o nuestra carne piensa que hay cosas que no son posibles, más nuestro espíritu sigue clamando al Señor. Y esto nos deja ver algunas maneras que como esta historia de esta mujer nos anima a esperar en el amor de Dios. Y la invitación, hermanos, de parte del Señor para nuestra vida es que no nos desanimemos si estamos orando por algún propósito, si estamos aclamando al Señor por alguna petición específica, no nos cansemos de orar, no tiremos la toalla, como decimos a lo buen chileno. Sigamos insistiendo, sigamos pidiéndole al Señor, sigamos esperando. Eso, eso también es fe, hermano, esperar en el Señor su tiempo. Pero la tarea nuestra es no desistir. Quizá en alguna familia hay personas inconversas, por mucho tiempo han estado orando por ella, quizá hay problemas con personas con problemas bien complicados, como el tema de repente las adicciones o muchas otras cosas que el enemigo ha perturbado, pero en este día lo que el Señor te quiere decir es que no ceses de orar. Si tú comenzaste a orar por un propósito específico, para ver un milagro en alguna persona en tu familia, el desafío de este día y el Señor te dice, no ceses de orar. Lo hice con Ana, también lo puedo hacer con tu familiar, con tu amigo, lo puedo hacer con aquella petición que tú tienes allí en el tintero. Así que hermano, esta palabra es una palabra de aliento y de esperanza que podemos ver en una mujer que nunca bajó los brazos. Y como le mencionaba, eso es fe de saber que Dios a su tiempo, que Dios en su tiempo podrá obrar. Así que con todo esto el Señor nos muestra que realmente esta historia Él la contestó en su tiempo, la contestó de su manera y la contestó cuando Dios vio que era pertinente. Y a lo largo de la historia de Ana en Primera de Samuel, vemos cómo se aferró ella siempre a la esperanza y en ningún momento ella disminuyó su devoción a Dios. Muchas veces nosotros decimos, Dios no me contesta o Dios no me escucha o Dios tiene otros planes para mi vida, entonces ya voy a dejar de orar por este motivo, por esta petición. Pero si se dan cuenta en la actitud de Ana, ella nunca disminuyó su devoción a Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Siguió orando por la respuesta que tanto anhelaba. Siguió clamando al Señor, siguió esperando aquella respuesta que ella sabía que Dios le iba a dar. Y eso fue lo que Dios miró y le agradó también. ¿Por qué? Porque para ella, cada día, si podemos, quizás podemos ver que fue en una escala y cada día fue orando con más fervor. Y dice que un día oró tan fervientemente en su corazón, fue a la casa del Señor y después de explicar el profundo dolor que ella tenía y la esperanza, oró por la bendición sobre su vida. Y finalmente podemos ver que el Señor recordó a Ana y respondió la oración que tanto anhelaba. Dice el versículo 20. Entonces, en el transcurso del tiempo, Ana quedó embarazada y dio a luz un hijo. Ella lo nombró Samuel, diciendo, porque le pedía al Señor por él. Se dan cuenta del poder maravilloso de nuestro Dios y de lo importante, hermano, es que siempre poder pedir con fe, y pedir con fe pidiendo significa esperar el tiempo del Señor.
y sobre todo nunca perder la esperanza. Como les decía anteriormente, quizá hay algo que usted está esperando, quizá hay algo que usted anhela, quizás también hay oraciones que usted le ha respondido a otras personas, pero para usted el Señor tiene su tiempo para su petición. Por eso, hermano, como les mencionaba también algunas cosas importantes que podemos destacar de estos pequeños versículos, que es algo muy importante que nosotros no debemos descuidar y que saber que la esperanza nunca en nosotros debe rendirse. Decía el apóstol Pablo, viva la esperanza, viva la fe, viva el amor. Debiera ser una característica en nosotros genuina, una característica permanente, que podamos nosotros por medio de la esperanza también ser luz, testificar, proclamar a Cristo y dar a conocer al mundo de que aún hay esperanza. Para Ana, que estaba estéril, era algo que quizás la estaba matando emocionalmente. Ana estaba siendo intimidada, si usted conoce la historia, por Penina, la otra esposa de su esposo, y por no cumplir lo que ella tanto anhelaba, era maltratada emocionalmente, psicológicamente por la otra esposa. Entonces era algo que ella cargaba y cada día iba, iba atesorando con mucho dolor en su corazón, pero ella, nada de eso impidió que su fe menguara. Nada de la presión, nada de lo que le hacían impidió de lo que realmente su fe decayera y menos que se desmotivara. Así que esa, hermano, debiera ser una característica siempre en nosotros, de poder perseverar, de poder tener esa esperanza, de poder tener la fe, así como la tuvo Ana. Ana la mantuvo su fe y su fe fuerte en Dios. Dice que ella le trajo el deseo de su corazón al Señor y lo expuso delante de su Dios. ¿Se recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Dice, ahora la fe es confianza en lo que esperamos y seguridad sobre lo que no vemos. Ella sabía que su Dios era poderoso y no se daba por vencida. Y si Dios le concediera un hijo, ella dice que se lo dedicaría a él. Su perseverancia y su fe fueron la ayuda para que su oración fuera respondida en el tiempo de Dios. Entonces, estas pequeñas cualidades son muy importantes y significativas al momento que nosotros tengamos que pedirle algo al Señor. Nunca nos demos por rendidos, nunca nos demos por vencidos. Otra cualidad importante, igual que podemos aprender, es que la esperanza no siempre tiene sentido. De repente vemos que está todo en contra, que, que todo pareciera que no va a resultar, que a nivel mental pareciera que es algo imposible, que no tiene ninguna posibilidad o ninguna probabilidad, que todo está en contra, pero si realmente nuestra fe permanece intacta, Dios puede hacer lo que parece imposible. Incluso así puede ser de repente agotador de orar, de buscar al Señor sin ver ninguna señal, pero recordemos que la profunda oración de Ana a su Señor, y como se veía en el exterior como alguien que estaría borracho, lo que le decía el sacerdote, ella descubrió que su profundo deseo y esperanza siempre estuvieron puestas en el Señor y eso era lo que ella deseaba. Así que, aunque muchas veces no le parezca que tiene sentido seguir esperando, que no tiene sentido seguir confiando en Dios, que no tiene sentido de pedir por alguna persona, el Señor sí puede hacer esa obra. Otra cualidad importante es que, como les decía también, que la esperanza nos da como una plataforma para hacer luz, para demostrar a Dios, para demostrar la fidelidad de Dios en su vida. La gente, recordemos que siempre nos está mirando. Y está mirando lo que haces con tu fortaleza, pero también lo que haces con tu debilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros desmayamos o cuando realmente no seguimos confiando en el Señor? La gente también se da cuenta de eso.
Así que nosotros, por medio de la esperanza, debemos también mostrar que cuando elegimos alabar al Señor, aunque sea en medio de la incertidumbre, también nosotros seremos luces en medio de las tinieblas. Porque el ojo humano, el pensamiento humano dice ver para creer. En cambio, dice su palabra que los que hemos sido llamados por el Señor, estamos creyendo para ver. Y esa cualidad, cuando las personas la ven en usted, comienza a hacerles ruido, les comienza a inquietar y comienzan a ver algo diferente. Entonces, por medio de la esperanza también, hermanos, nosotros podemos testificar del amor y del poder de Dios. Cuando somos valientes para compartir los altibajos, la espera, nuestro dolor entonces puede convertirse en una plataforma. Y todas estas cualidades son muy importantes para poder mantenernos siempre esperando que el Señor dé su respuesta a su tiempo, a su manera, pero recordemos siempre, como era en la vida de Ana, nunca desistir, siempre poder tener la fe puesta en nuestro Dios, que nos esté guiando por el mejor camino y poder así animarnos siempre a mantener nuestra esperanza día tras día. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18 dice: alégrate siempre, ora continuamente, da gracias a Dios en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. Este es el desafío, hermano, para nuestra vida de parte del Señor, que nos mantengamos orando continuamente, confiando de que el Señor puede hacer ese milagro en su tiempo y a su manera. Así que el Señor nos ayude y le damos gracias a Él también por el hermoso relato de Ana, una mujer de mucha fe que a pesar de todo se mantuvo en pie y fue un ejemplo para tu vida y para mi vida en este tiempo que es un poco difícil. Que el Señor nos bendiga y gracias, hermana Carmen, por la oportunidad.